Esta pequeña cereza de café que ves aquí puede terminar en una taza de $18 en una cafetería de Nueva York o de Ámsterdam. Pero el agricultor que la cultivó, que la regó, que la cosechó a mano, muchas veces solo recibe alrededor de $2 por libra. Es una locura, ¿verdad? Es como si te vendieran un coche de lujo y a la persona que lo fabricó solo le pagaran por las ruedas. Pero aquí viene la parte interesante. Hay una forma real de cambiar esta historia. Una forma de que esta cereza no solo se convierta en una taza increíble, sino también en más dinero en el bolsillo del agricultor. Y todo empieza con una palabra que suena complicada, pero que en realidad es pura magia bien hecha: fermentación. En los próximos minutos te voy a llevar desde la finca, aquí, en la montaña, hasta la cafetería más exclusiva de la ciudad. Vas a entender cómo un proceso que pueda durar solo unas horas o unos pocos días puede multiplicar el valor de este grano por 3, por 5 o incluso más. Y te aseguro algo: después de escuchar esto, nunca más vas a ver tu café de la misma manera. Imagina que eres agricultor de café. Te levantas muy temprano, trabajas todo el día bajo el sol. Pagas mano de obra, fertilizantes, transporte, deudas. Y al final de todo ese esfuerzo, el precio de tu café no lo decides tú. Lo decide una gráfica en una bolsa de valores muy lejos de tu finca. Ese café se vende como café genérico, café commodity, todo mezclado, sin diferenciar lo bueno de lo excelente. Para el comprador es simplemente café. Y cuando todo es lo mismo, el precio es el más bajo posible. Mientras tanto, en una gran ciudad, ese mismo café, o uno muy parecido, se vende en una taza bonita, con latte art, música suave de fondo y wifi gratis. El cliente paga feliz 5, 10 o hasta $18 por taza. El barista sonríe, la cafetería tiene margen, el tostador también. ¿Y el agricultor? Muchas veces apenas está sobreviviendo. Ahora imagina otro escenario. Imagina que ese café ya no se vende como algo genérico. Ahora tiene nombre, tiene apellido, tiene historia. No es café de tal país, es café de una finca específica, de una variedad específica, de una altitud específica y con un proceso específico. Eso es café de especialidad. Un café que ha sido evaluado por catadores y ha alcanzado una puntuación alta. Y aquí está la clave. Cada punto extra en calidad puede significar más dinero por libra. Un café que en el mercado normal se vende a unos $2 la libra, como café commodity, puede llegar a venderse a 4, 6 o incluso más dólares la libra si entra al mercado de especialidad con calidad real. No por marketing vacío, sino por sabor, por consistencia y por proceso. Entonces aparece la gran pregunta: ¿qué tiene que pasar para que ese café suba de nivel? ¿Qué tiene que ocurrir para que deje de ser uno más y se convierta en un café por el que un tostador en Estados Unidos o en Europa esté dispuesto a pagar mucho más? Una de las respuestas más importantes está en cómo se fermenta ese café. No te asustes con la palabra fermentación. Ya conoces la fermentación, aunque no lo sepas. Está en el pan que sube, en la cerveza, en el vino, en el yogur. En el café, la fermentación es el momento en que unos microorganismos muy pequeños, como levaduras y bacterias, se comen los azúcares que rodean al grano. Esos azúcares están en una capa pegajosa que se llama mucílago, como si el grano estuviera cubierto de mermelada. Cuando estos microorganismos se alimentan de esos azúcares, producen ácidos, alcoholes y otros compuestos que cambian el sabor del café. Según cómo se controle ese proceso, el café puede empezar a saber a frutas tropicales, a flores, a chocolate, a caramelo, a vino suave, a frutas rojas. O, si se hace mal, puede saber a vinagre, a podrido, a fermento sucio. Ahí está el punto clave. No se trata solo de dejar fermentar. Se trata de dirigir la fermentación, de controlarla, de ser el director de esa orquesta que está trabajando a nivel microscópico. Un agricultor que aprenda a controlar este proceso deja de depender solamente del volumen. Puede producir menos café, pero venderlo mejor. Puede separar lotes especiales, tratarlos con más cuidado, fermentarlos de forma ordenada y luego mostrarlos al mercado como algo único.
Piensa en esto con números sencillos. Si vendes tu café a $2 la libra y, gracias a un buen proceso de fermentación y secado, logras vender una parte de tu producción a $6 la libra, no cambiaste la finca, cambiaste el proceso, cambiaste el valor percibido de tu producto. Eso puede significar pagar deudas más rápido, puede significar invertir en camas de secado, en mejores tanques, en mejorar la casa de la familia. Puede significar que tus hijos vean el café no como un castigo, sino como una oportunidad. Y desde el lado del tostador o de la cafetería, ese café fermentado de manera especial también es oro, porque no es un café más, es un café con una historia real detrás, con un productor concreto, un proceso concreto y un perfil de taza que no se encuentra en todas partes. Eso permite venderlo mejor, explicarlo mejor y conectar con el cliente final. Cuando una persona paga más por una taza así, no solo lo hace por el sabor, lo hace porque siente que está bebiendo algo especial, algo que tiene sentido. Por eso cuando hablamos de fermentación en el café, no estamos hablando solo de técnica, estamos hablando también de negocio y de justicia. La fermentación, bien manejada, puede ser la diferencia entre un agricultor atrapado en el precio más bajo del mercado y un agricultor que poco a poco empieza a construir su propio camino en el mundo del café de especialidad. En los siguientes guiones vamos a entrar más en detalle sobre cómo funciona exactamente esta fermentación, qué tipos hay, qué variables se pueden controlar y cómo empezar incluso con pocos recursos. Pero por ahora, quédate con esta idea sencilla. Dentro de una pequeña cereza de café hay algo mucho más grande que sabor. Hay potencial. Y la forma en que esa cereza se fermente puede cambiar por completo el destino de una taza y de la persona que la produjo. Ya sabes que una pequeña cereza de café puede terminar en una taza de $18 y que la diferencia entre un café barato y uno de alto valor muchas veces está en cómo se procesa. Hoy vamos a abrir la caja negra de ese proceso. Vamos a entender, de forma sencilla, qué es lo que realmente pasa cuando fermentamos café y por qué eso puede cambiar el sabor en la taza y el dinero en el bolsillo del agricultor. No te preocupes, no vamos a hablar como científicos de laboratorio. Vamos a explicarlo como si estuviéramos sentados en la finca con una taza de café en la mano. Primero, pensemos en la cereza de café como una especie de bombón. Por dentro está la semilla, lo que luego llamamos grano de café. Alrededor tiene una capa dulce y pegajosa como una mermelada natural. Esa mermelada se llama mucílago. Ahora imagina que esa mermelada dulce es el buffet libre para millones de microorganismos, levaduras y bacterias. Esos bichitos buenos son los que hacen posible la fermentación. Cuando empieza la fermentación, esas levaduras y bacterias se comen los azúcares del mucílago. Mientras comen, producen cosas nuevas, ácidos, alcoholes, compuestos aromáticos. Y eso empieza a cambiar lo que después vamos a sentir en la taza. La acidez, el dulzor, los aromas, el cuerpo. La idea clave es esta. La fermentación no es solo un paso más del proceso. Es una herramienta para diseñar sabor. Ahora, para entenderlo más fácil, imagina que la fermentación tiene 4 botones que tú puedes controlar, más o menos, incluso con pocos recursos. El primer botón es el tiempo. ¿Cuánto tiempo dejas el café fermentando? Puede ser 12 horas, 24, 48, 72. Mientras más tiempo, más transformaciones suceden, pero también aumenta el riesgo. Si te pasas, el café empieza a oler raro, a vinagre, a podrido. Si te quedas muy corto, casi no pasa nada y el café queda plano. Entonces, el tiempo es como el reloj de la cocina. Si lo dejas demasiado, se quema. Si lo sacas muy pronto, queda crudo. El segundo botón es la temperatura. Si estás en un lugar muy caliente, la fermentación va rápido, casi corriendo. Si hace más fresco, va más despacio. Los microorganismos se vuelven locos de alegría con el calor, pero eso puede ser peligroso si no estás atento. Una fermentación muy rápida puede salirse de control. Por eso muchos productores tratan de fermentar en las horas más frescas del día o buscar sombra y lugares más frescos para sus tanques. El tercer botón es el TH. Sé que suena técnico, pero lo podemos ver así.
El pH es una forma de medir qué tan ácido se está volviendo el ambiente. Al principio, el mucílago tiene un pH más o menos neutro. Conforme la fermentación avanza, los microorganismos producen ácidos y el pH baja. Si tú tienes un medidor de pH, puedes ver cómo va cambiando. Es como mirar una curva que te dice, «Hey, ya estamos llegando al punto, no te pases». El cuarto botón es el oxígeno. Aquí se decide si tu fermentación será abierta o cerrada. Si hay oxígeno, hablamos de un proceso más clásico, más abierto, que suele dar tazas muy limpias, claras, brillantes. Si casi no hay oxígeno, porque pones el café en un tanque cerrado, empiezan a dominar otros tipos de microorganismos y los sabores cambian. Aparecen notas más frutales, más vinosas, más intensas. Con solo entender estos 4 botones, ya estás por delante de muchísimos procesos que se hacen a ojo y a la costumbre. Ahora te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Imagina 2 productores en la misma región, con la misma variedad de café y el mismo clima. El primero despulpa el café, lo deja en un tanque al aire libre sin mucha atención y al día siguiente lo lava cuando hay tiempo. No mide nada, no anota nada, algunas veces sale bien, otras veces no tanto. Él sigue vendiendo casi todo como café común. El segundo productor también despulpa el café, pero separa el mejor lote. Limpia bien el tanque, anota la hora en la que empezó a fermentar, se fija en la temperatura, huele el café de vez en cuando, lo toca, nota cómo cambia la textura. Si tiene un medidor de pH, lo usa. Si no, usa su nariz y su experiencia, pero con atención. Al final, lava en el momento que él decide, no cuando se acuerda. Luego seca ese lote aparte. Los 2 usaron fermentación, pero solo uno la usó con intención. Y esa intención se nota después en la taza. El café del primer productor puede ser correcto, tomable, pero difícil de diferenciar. El café del segundo productor puede tener más dulzor, más claridad, más aromas especiales. Y ahí es donde entra el siguiente nivel, la catación y el mercado de especialidad. Cuando ese café del segundo productor llega a una mesa de catación, los catadores anotan cosas como más dulzor, acidez más limpia, notas a fruta madura, final más largo. Todo eso se traduce en puntos. Y esos puntos se traducen en precio. Esto es importante. La fermentación no es una lotería, es una herramienta. No se trata de meter el café en un tanque, cerrarlo 3 días y rezar. Se trata de entender que estás jugando con tiempo, temperatura, acidez y oxígeno. Por ejemplo, si un productor quiere un café muy limpio, con acidez cítrica y notas florales suaves, puede optar por una fermentación más corta, a temperaturas moderadas, en tanques ventilados y lavando bien. En cambio, si quiere un perfil más frutal, más loco, más diferente, puede probar con fermentación en tanque cerrado, tal vez con cereza entera, controlando mucho más lo que pasa allá adentro. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Cree que más fermentación siempre significa mejor café. Y no. Más fermentación sin control significa más riesgos. Buen café no es igual a fermentación extrema. Buen café es igual a fermentación bien diseñada. Ahora, la gran ventaja para el agricultor es esta, que todo esto se puede empezar a hacer sin ser millonario. No necesitas un laboratorio con máquinas carísimas para comenzar. Lo que más necesitas es cambiar el chip. Se puede empezar con algo tan sencillo como separar el mejor café, limpiar mejor los tanques, anotar horas de inicio y final, probar diferentes tiempos, oler, catar y comparar. Con el tiempo, cuando esos cambios se traduzcan en mejores tazas y mejores precios, sí puede tener sentido invertir en un medidor de pH, en un refractómetro, en mejores tanques, en camas de secado. Pero la base no es el equipo. La base es la atención y la disciplina. Y aquí vuelve el tema del dinero. Si gracias a una fermentación bien manejada, un productor logra subir la calidad de un lote y pasar de vender a $2 la libra a vender a $5 o $6, ese lote se convierte en una especie de joya dentro de su producción. No es toda la finca,
Pero es un inicio. Es prueba de que se puede. Con ese extra, puede mejorar poco a poco su infraestructura, puede repetir el proceso, puede construir una reputación. Puede comenzar a negociar directamente con tostadores que valoren su trabajo en lugar de depender únicamente del precio del mercado genérico. Y del lado del consumidor y del tostador, entender esto también cambia. Ya sabes que una pequeña cereza de café puede terminar en una taza de $18 y que la diferencia entre un café barato y uno de alto valor muchas veces está en cómo se procesa. Hoy vamos a abrir la caja negra de ese proceso. Vamos a entender, de forma sencilla, qué es lo que realmente pasa cuando fermentamos café y por qué eso puede cambiar el sabor en la taza y el dinero en el bolsillo del agricultor. No te preocupes, no vamos a hablar como científicos de laboratorio. Vamos a explicarlo como si estuviéramos sentados en la finca con una taza de café en la mano. Primero, pensemos en la cereza de café como una especie de bombón. Por dentro está la semilla, lo que luego llamamos grano de café. Alrededor tiene una capa dulce y pegajosa como una mermelada natural. Esa mermelada se llama mucílago. Ahora imagina que esa mermelada dulce es el buffet libre para millones de microorganismos, levaduras y bacterias. Esos bichitos buenos son los que hacen posible la fermentación. Cuando empieza la fermentación, esas levaduras y bacterias se comen los azúcares del mucílago. Mientras comen, producen cosas nuevas, ácidos, alcoholes, compuestos aromáticos, y eso empieza a cambiar lo que después vamos a sentir en la taza: la acidez, el dulzor, los aromas, el cuerpo. La idea clave es esta: la fermentación no es solo un paso más del proceso, es una herramienta para diseñar sabor. Ahora, para entenderlo más fácil, imagina que la fermentación tiene 4 botones que tú puedes controlar, más o menos, incluso con pocos recursos. El primer botón es el tiempo. ¿Cuánto tiempo dejas el café fermentando? Puede ser 12 horas, 24, 48, 72. Mientras más tiempo, más transformaciones suceden, pero también aumenta el riesgo. Si te pasas, el café empieza a oler raro, a vinagre, a podrido. Si te quedas muy corto, casi no pasa nada y el café queda plano. Entonces el tiempo es como el reloj de la cocina. Si lo dejas demasiado, se quema. Si lo sacas muy pronto, queda crudo. El segundo botón es la temperatura. Si estás en un lugar muy caliente, la fermentación va rápido, casi corriendo. Si hace más fresco, va más despacio. Los microorganismos se vuelven locos de alegría con el calor, pero eso puede ser peligroso si no estás atento. Una fermentación muy rápida puede salirse de control. Por eso muchos productores tratan de fermentar en las horas más frescas del día o buscar sombra y lugares más frescos para sus tanques. El tercer botón es el pH. Sé que suena técnico, pero lo podemos ver así. El pH es una forma de medir qué tan ácido se está volviendo el ambiente. Al principio el mucílago tiene un pH más o menos neutro. Conforme la fermentación avanza, los microorganismos producen ácidos y el pH baja. Si tú tienes un medidor de pH puedes ver cómo va cambiando. Es como mirar una curva que te dice: «Hey, ya estamos llegando al punto, no te pases». El cuarto botón es el oxígeno. Aquí se decide si tu fermentación será abierta o cerrada. Si hay oxígeno, hablamos de un proceso más clásico, más abierto, que suele dar tazas muy limpias, claras, brillantes. Si casi no hay oxígeno, porque pones el café en un tanque cerrado, empiezan a dominar otros tipos de microorganismos y los sabores cambian. Aparecen notas más frutales, más vinosas, más intensas. Con solo entender estos 4 botones, ya estás por delante de muchísimos procesos que se hacen a ojo y a la costumbre. Ahora te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Imagina 2 productores en la misma región, con la misma variedad de café y el mismo clima. El primero despulpa el café, lo deja en un tanque al aire libre sin mucha atención y al día siguiente lo lava cuando hay tiempo. No mide nada, no anota nada, algunas veces sale bien, otras veces no tanto. Él sigue vendiendo casi todo como café común. El segundo productor también despulpa el café, pero separa el mejor lote. Limpia bien el tanque, anota la hora en la que empezó a fermentar, se fija en la temperatura, huele el café de vez en cuando, lo toca, nota cómo cambia la textura. Si tiene un medidor de pH, lo usa. Si no, usa su nariz y su experiencia, pero con atención. Al final, lava en el momento que él decide, no cuando se acuerda. Luego, seca ese lote aparte. Los 2 usaron fermentación, pero solo uno la usó con intención. Y esa intención se nota después en la taza. El café del primer productor puede ser correcto, tomable, pero difícil de diferenciar. El café del segundo productor puede tener más dulzor,
más claridad, más aromas especiales. Y ahí es donde entra el siguiente nivel, la catación y el mercado de especialidad. Cuando ese segundo café llega a una mesa de catación, los catadores anotan cosas como más dulzor, acidez más limpia, notas a fruta madura, final más largo. Todo eso se traduce en puntos, y esos puntos se traducen en precio. Esto es importante. La fermentación no es una lotería, es una herramienta. No se trata de meter el café en un tanque, cerrarlo 3 días y rezar. Se trata de entender que estás jugando con tiempo, temperatura, acidez y oxígeno. Por ejemplo, si un productor quiere un café muy limpio, con acidez cítrica y notas florales suaves, puede optar por una fermentación más corta, a temperaturas moderadas, en tanques ventilados y lavando bien. En cambio, si quiere un perfil más frutal, más loco, más diferente, puede probar con fermentación en tanque cerrado, tal vez con cereza entera, controlando mucho más lo que pasa ahí dentro. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Cree que más fermentación siempre significa mejor café. Y no, más fermentación sin control significa más riesgos. Buen café no es igual a fermentación extrema. Buen café es igual a fermentación bien diseñada. Ahora, la gran ventaja para el agricultor es esta. Todo esto se puede empezar a hacer sin ser millonario. No necesitas un laboratorio con máquinas carísimas para comenzar. Lo que más necesitas es cambiar el chip. Se puede empezar con algo tan sencillo como separar el mejor café, limpiar mejor los tanques, anotar horas de inicio y final, probar diferentes tiempos, oler, catar y comparar. Con el tiempo, cuando esos cambios se traduzcan en mejores tazas y mejores precios, sí puede tener sentido invertir en un medidor de pH, en un refractómetro, en mejores tanques, en camas de secado. Pero la base no es el equipo, la base es la atención y la disciplina. Y aquí vuelve el tema del dinero. Si gracias a una fermentación bien manejada, un productor logra subir la calidad de un lote y pasar de vender a $2 la libra a vender a $5 o $6, ese lote se convierte en una especie de joya dentro de su producción. No es toda la finca, pero es un inicio, es prueba de que se puede. Con ese extra puede mejorar poco a poco su infraestructura, puede repetir el proceso, puede construir una reputación, puede comenzar a negociar directamente con tostadores que valoren su trabajo en lugar de depender únicamente del precio del mercado genérico. Y del lado del consumidor y del tostador, entender esto también cambia la forma en que vemos una bolsa de café. Ya no es solo café con notas a frutos rojos y chocolate, es el resultado de decisiones concretas, de horas de trabajo y de un riesgo asumido en la fermentación. En resumen, la fermentación no es solo una moda del café de especialidad, es una herramienta real para crear valor. Es una forma de transformar una cereza común en un producto extraordinario, tanto en sabor como en precio. En el siguiente paso de esta serie, vamos a ir todavía más a lo práctico. Cómo se ve una fermentación bien hecha en la finca, qué señales te dicen que vas bien, qué errores típicos debes evitar y cómo puedes empezar a experimentar sin poner en riesgo toda tu cosecha. Pero por ahora, quédate con esta idea clara y simple. Dentro de un tanque de fermentación, no solo se transforma el sabor del café, también se puede transformar el futuro económico de quien lo produce.